Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Raúl? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien, mira, aquí ya listos para empezar. Muy Nada bien. más esperamos que se agreguen sus compañeros y vamos a darle inicio. Sale ¿Vale? pues. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Buenos días. Vamos a dar inicio para esta semana. Vamos a revisar lo que es el empaque y el embalaje. La semana anterior, hablábamos de cómo es este proceso del diseño y creación de productos con el objetivo de entender a grandes rasgos todos los elementos que implican. En esta, la actividad de la semana consistía precisamente en identificar estas otras características que tienen los materiales o la parte del empaque, el embalaje, en cuanto a los tipos de materiales y cómo se pueden manejar estos materiales, ¿no? Entonces, para esta semana vamos a continuar esta parte como parte de esta consecuencia de los procesos de creación de nuevos productos. Una vez que ya tenemos diseñado el producto, obviamente parte de este diseño implica la presentación del producto, implica pensar o diseñar la manera en que este producto se va a movilizar, a transportar, a almacenar en volúmenes
para poder darle un manejo adecuado dentro de todo lo que implica la logística del movimiento de los productos ya fabricados, ¿no? De alguna forma. Entonces, para iniciar en esta ocasión, vamos a empezar haciendo una breve recapitulación. Les voy a pedir, por favor, que accesen a esta página. Ya la habíamos trabajado, creo, que es Mentimeter, y usando nuevamente, como la vez pasada, su celular, y usando entrando a esta página, que es www.menti.com, ahí desde su buscador en celular, entrar y teclear el código que está aquí en la diapositiva, que es 54 51 346, y cada uno de ustedes me va, por favor, a anotar lo más importante que recuerden de la sesión anterior, ¿sale? Entonces, para esta actividad vamos a tomarnos 10 minutitos para poder accesar, ¿no?
Ok, muy bien, gracias a todos. Recuerden registrarse con sus nombres completos en el apartado de el chat para que quede constancia de su asistencia a la sesión y hacer esto cada vez que abramos un bloque, ¿sale? Un bloque nuevo. Muy bien. Efectivamente, como aquí aparece, nosotros revisamos la vez pasada las fases del diseño de productos, del desarrollo de productos, y hablábamos al principio de lo que implica el diseño conceptual como la parte, vamos a llamarle así, inicial de la creación de los productos. Esta etapa nos va a dar eh, la pauta para hacer todo el análisis que posteriormente se tiene que realizar para hacer realidad esos productos. En esta parte del diseño conceptual, prácticamente se determinan la idea del producto y sus principales características, así como las cualidades que éste debe de tener o que se espera que éste tenga. Posteriormente, se pasa a la parte de el diseño a detalle o el diseño de ingeniería, en el cual pues ya a todas estas cualidades y características pues se empiezan a referir a información más específica en cuanto a la factibilidad de realizarse, ¿no? De determinar con precisión los materiales, las cualidades, los ingredientes o en algún caso los componentes que debe de tener y referirlos a normas o estándares ya existentes, ¿no? En esta parte del diseño de detalle se establecen todas las características técnicas que debe de tener el producto y sus componentes o sus elementos que los conformen referidos a todas estas normas y estándares, ¿no? Eh, al inicio de la semana anterior hablábamos era, de que era muy, muy importante
identificar el origen de por qué dónde arranca este proceso de desarrollo de productos, ¿no? Y hablábamos de que había cuestiones de alguna forma correctivas, que era, pues, porque era un producto mal diseñado, porque el mercado ya exigía cambios en las características del producto, o simplemente, como ya mencionábamos, la creación desde cero de un producto nuevo o una innovación. Para llevar a la realidad la creación de un producto, también analizábamos las diferentes fases y etapas que normalmente se llevan a cabo para el desarrollo ya de un producto. Y ahí pasábamos precisamente por todos estos detalles que tienen que ver con el diseño conceptual y el diseño de detalle, ¿no? Hasta llegar a las cuestiones de mercadotecnia. Y el estudio de mercado es la que a veces nos va a dar cierta información valiosa para poder compartir para poder coordinarla con el diseño conceptual y posteriormente el diseño de detalle, y analizábamos todas y cada una de las fases, ¿no? De manera sintetizada. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a dar inicio a la siguiente unidad o al siguiente tema, que es la unidad 2. Ahí vamos a hablar de las características del empaque y el embalaje. Dentro del diseño del producto, de toda esta fase, pues obviamente poner a la vista del mercado, de los clientes o de los consumidores, un producto, en este caso un producto comercial, pues implica toda una serie de logística, y además implica otras cuestiones, como veíamos en el desarrollo de productos, que tienen que ver, perdón, con mercadotecnia, es decir, cómo vamos a proyectar nuestro producto, cuáles son las características comerciales que éste debe de tener. Y ahí se toman también muchas decisiones dentro de las cuales está, pues de acuerdo a las características que tenga el producto, pues la forma en que vamos a manejar ese producto, la forma en que se va a almacenar y la forma en que se va a presentar con el consumidor, ¿no? Todas estas características que deben de tener los productos para poderse poner a disposición del mercado, ¿no? Entonces, algo que es fundamental es obviamente el envase, que vamos a ir viendo, el envase, el empaque y el embalaje, que vamos a identificar estas características. El objetivo de esta unidad es identificar precisamente las características tanto de empaques y embalajes para poder tener una idea de la importancia que tienen estos en los productos industrializados. Entonces, aquí vamos a partir de esta pregunta. ¿Cuáles, hasta este punto, ustedes consideran que son las diferencias entre el término envase, empaque y embalaje? ¿Quién me podría ayudar con esto? Piensen un minutito y me dicen cuál es la diferencia. A ver, perdón que se interrumpa. ¿Está presentando las otras diapositivas? ¿No se ven? No. ¿No? Ok, entonces voy a volver a iniciar esta parte de la proyección para que se vea. Esto me ha pasado varias veces y no sé por qué. ¿Ahí ya se ve? Ya. Sí, ya. Sale pues. Estamos en este punto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un envase, un empaque y un embalaje? Piénsenlo un minutito y me van a ir diciendo y les voy a ir preguntando desde su punto de vista cuáles creen que sean esas diferencias. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Quién sería bueno?
Vamos a empezar. A ver, Esmeralda, ¿cuál considera que son las diferencias entre estos tres términos? Bueno, que el envase es el que contiene en sí el producto o Ujú, la cantidad de producto que se desea vender por unidad. ujú, El empaque es el que protege a ese envase de ujú, que sufra mm, algún daño y además que sea la presentación del del producto. mismo, Ujú, ¿sí? Y el embalaje sería el que contiene ya a grandes unidades o para que se pueda transportar o enviar a cierta parte en varias unidades. Y excelente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Son tres términos que nosotros a veces manejamos invariablemente, ¿no? Y si estamos hablando de una bebida, pues es fácil, le decimos envase. Y si estamos hablando de no sé, de un aparato eh, como un celular, pues sabemos que viene en un empaque. Y si estamos hablando de material que viene en costales o en sacos, como el cemento, por ejemplo, o una maquinaria cuando tú la vas a embarcar para venderla, pues todo ese material que lo rodea le llamamos embalaje, ¿no? Y en algunos casos, pues todos pueden estar integrados en el momento de darle la logística de distribución a los productos, ¿no? Entonces, esas son, sí, las principales diferencias entre estas que ahorita las vamos a aclarar. Efectivamente, el envase es el que tiene el contacto directo con el producto específico, con la principal función, obviamente, de contenerlo y de protegerlo. Es fácil identificar un envase cuando son líquidos, cuando son gases, por ejemplo, o alimentos, porque pues es lo que contiene realmente el producto que está procesado. El empaque normalmente es parte, puede ser parte del producto en sí, y es la presentación comercial de la mercancía, contribuyendo, además de la seguridad de esta durante su desplazamiento, y además del desplazamiento dentro de su, ¿cómo le llaman? Su presentación en el anaquel, también es parte de esa función que cubren los empaques. Y además lográndola vender, dándole una buena imagen visual y aprovechando para distinguir este empaque de los productos de la competencia, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen tenemos el empaque. Adentro del empaque hay un envase que es el que contiene al producto. En este caso puede ser alimento, puede ser algún otro producto, pero el empaque es el que nos va a ayudar a proyectar el producto y además a poderlo presentar en el anaquel. Entonces esas son las características. Por otro lado, efectivamente, como mencionaba la compañera, el embalaje es preparar la carga en la forma más adecuada para su transporte de acuerdo a la manera en que se determine para ser distribuido y para todas aquellas actividades, operaciones a las que las cargas están sometidos durante el viaje entre el fabricante y el distribuidor o vendedor. Es decir, es cuando tratamos o de mover grandes volúmenes de productos, ¿sí? O cuando el producto es muy grande, todo lo que se requiere para facilitar su logística de transporte, sus métodos para mover o desplazar esas cargas, esas cantidades, o simplemente almacenarlas en grandes cantidades, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar embalaje. ¿Cuántas formas de embalaje conocemos? Vamos a ver. No sé, ¿recuerdan lo que le llaman el emplaye, que es envolver en plástico, ¿sí? Cierta cantidad de productos, como podrían ser lo que reciben en las tienditas de los refrescos, ¿no? Los paquetes enredados en plástico térmico,
o sea, se derrite el plástico y toma la forma de las botellas. Esa es una parte, una forma de embalaje. Es decir, no es una característica para poderla ofrecer al mercado así, pero sí es una forma de embalaje mediante el uso de plástico para poder manipular grandes cantidades de producto y transportarla y distribuirla, ¿no? Entonces, hay otras que, como estamos viendo aquí en la imagen, son cajas de cartón, tarimas, otras son lo que le llaman cuando le colocan una tira de metal, se me fue ahorita el nombre, a una caja, por ejemplo, para mover piezas eh, o productos muy pesados, se les hace una especie de, el fleje, un flejado, que es como una especie de cinturones pueden ser de nylon o pueden ser de metal, también para darle resistencia al empaque y Fleje, ¿no, profesor? el fleje, exacto, así es, el fleje, y con eso poder asegurar mejor el contenido y protegerlo de que la caja se No, destruya. la que lleva la unidad se llama gata. ¿Cómo? Gata. Ahí estamos hablando de esa especie de grapa, Sí, es una cinta de metálica. metal que lleva, por ejemplo, sobreguardando las tarimas. Ajá, exacto. Sí, se llama gata. Bueno, ahí está otro término que es parte de este diseño del embalaje. Obviamente, de acuerdo a las características de lo que estamos tratando de movilizar o de transportar, pues van a ser las necesidades de embalaje, ¿no? Entonces, eso y otras características de embalaje también las recibimos si alguien ha comprado productos en línea, cómo llegan los empaques, tratando de proteger al máximo el producto que viene en el interior, ¿no? A veces es más embalaje que producto, ¿sí? Pero todo eso se hace con el objeto de salvaguardar la integridad del producto durante su transporte y su movilización, su almacenamiento. Bueno, pues esas son las funciones que cumplen estos tres características, tanto el envase, el empaque y el embalaje. El empaque es la manera de presentar el producto para la venta, mientras que el embalaje es esta protección en la que estamos hablando del producto para el transporte o almacenamiento. De tal forma que, por un lado, el embalaje está orientado hacia la logística, todo lo que implica exponer el producto a las condiciones ambientales o a la dinámica del tipo de transporte al que se ha sometido, mientras que el empaque está orientado hacia el marketing, hacia la imagen que queremos dar del producto. Estas son dos diferencias muy importantes. Luego, los empaques, de la misma forma existe otra manera de clasificar los empaques. Y para no confundirnos con estos términos de envase, empaque o embalaje, pues esta clasificación determina como empaque primario, empaque secundario y terciario. Además de esta cuestión del embalaje, estamos hablando de el manejo individual o en pequeñas cantidades del producto. Y aquí vemos en la imagen que el empaque primario es prácticamente lo que conocemos como el envase. Es el recipiente que contiene al producto. Por ejemplo, una botella que tiene la bebida en su interior, el líquido en su interior. El empaque secundario es aquel que puede contener al empaque primario y que tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y además facilitar la manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar las características del mismo. Por ejemplo, siguiendo dentro de estas características, una caja donde vienen las botellas, en este caso de vino, ¿no? Entonces, el envase es la botella, el empaque es la caja donde viene contenida esa botella y que le da la presentación al producto.
Y el empaque terciario me permite agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Por ejemplo, una caja de cartón en la que vienen varias unidades de empaques secundarios, los cuales a su vez contienen al interior pues el envase del producto, que es el empaque primario. Entonces, esas son dos maneras de clasificar los empaques y los envases y distinguirlos, ¿no? Hay varias maneras, hay otros conceptos más amplios que tienen que ver más con manejo de materiales y aquí de la misma manera hacerles una observación en relación al curso, ¿no? Eh, hay una materia completa que se llama manejo de materiales que se analizaba antes, que hablaba precisamente de todas estas eh, metodologías o técnicas o tecnologías que existen para manipular diferentes tipos de productos o de materiales precisamente, ¿no? De ahí se desprende temas o aspectos que tienen que ver con cómo movilizar materiales tanto dentro de la misma etapa de producción o materias primas, como para manejo de productos terminados dentro de la propia empresa. Y de ahí surgen elementos que tienen que ver como desde el simplemente las bandas transportadoras, y ahí ya te dicen que si de rodillos, que si camas para manejar láminas, por ejemplo, para desplazar láminas, para desplazar productos individuales, envases, otros que si elevadores de cangilones o elevadores de gusano, o que le llaman, de hélices, en las cuales se pueden movilizar productos a granel dentro de las propias instalaciones o máquinas sopladoras, les llaman, que son como especie de bombas de agua, pero en vez de transportar por los ductos algún líquido, pues lo que se transporta son productos a granel, o sea, gránulos o semillas o polvos, ¿sí? Dentro de la propia empresa. Entonces, posteriormente de esta parte, dentro del manejo de materiales, está la movilización precisamente de los envases o la movilización de los empaques o la movilización de estos embalajes a través de los procesos productivos hasta llegar a la distribución. Si se ocupan herramientas como elevadores, o grúas, o lo que le llaman traspaletas o diablitos para mover las cargas. Esta clasificación de elementos que dentro de la logística de una organización se emplean y son necesarios para movilizar los productos, ¿sí? De todo ello, pues obviamente se identifica el tipo de envase, el tipo de material, la etapa en que se encuentra el producto, para definir el adecuado manejo de estos materiales, ¿sí? Entonces, aquí, y de ahí ya incluimos toda esta parte de la logística dentro de la parte del diseño del producto en estos sentidos, ¿no? De cómo se va a manipular, cómo se va a almacenar, qué características deben de tener el empaque de acuerdo a las propiedades del producto, ¿sale? Y de aquí, aprovechando esto, podemos retomar el ejemplo de lo que está haciendo las vacunas que vienen del extranjero, ¿no? Donde hay una vacuna que te dice, bueno, pues para conservar las propiedades de la vacuna durante su transporte requerimos una temperatura específica por debajo de los 60 grados bajo cero durante su transporte y almacenamiento para posteriormente entrar en un proceso para poderla tener en condiciones de aplicarlas, ¿no? Bueno, pues todo eso es esta logística que acompaña muchas veces
a los productos, ¿sí? Entonces, esto en otro tipo de productos, pues también debe tener ciertas características que van de la mano con el propio diseño, desde el diseño conceptual hasta el diseño de detalle del producto, ¿sí? Empresas manufactureras que tienen como producto productos de metal, ¿sí? Que llámense desde herramientas hasta equipos, maquinaria, motores, por ejemplo, equipos de bombeo, pues ellos deben de determinar cuál es la manera ideal para conservar y proteger al producto y además poder moverlo dentro de su empresa y también cómo poderlo distribuir y hacerlo llegar al mercado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que implica. De tal forma que estos materiales de empaque o de envase deben de tener ciertas cualidades. Deben ser capaces de contener cierta cantidad de producto, ¿sí? También me debe de permitir conservar las características propias del producto durante la vida útil del mismo. Es decir, yo necesito ver que el envase dure igual o más de lo que dura el producto en buenas condiciones por sus características dentro del envase, como serían para medicamentos y alimentos las fechas de caducidad. O sea, el envase debe de resistir las condiciones para las que fue diseñado más allá del tiempo de vida del producto. Tiene además como cualidad que proteger el contenido del producto de alteraciones por acción de agentes externos. Es decir, tanto esto que hablábamos, el empaque, el envase y el embalaje, debe de conservar, debe de permitir proteger el contenido de cualquier alteración, ya sea por transporte, ya sea por almacenamiento. Ya saben, hay algunos empaques o embalajes en los cuales se indica la altura máxima que puedes tú colocar sobre un empaque. Es decir, ¿cuál es la estiva máxima? Pues son 10 cajas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este embalaje tú lo puedes apilar hasta cierto punto de unidades arriba de él. ¿Por qué? Pues porque ese es el límite en el cual el embalaje está diseñado para proteger al producto y no se aplaste o se rompa y se salga el producto o se contamine el producto, ¿sí? También debe de pensar aquí en este punto de las alteraciones que puede sufrir de manera, digamos, intencional para de alguna forma violar la integridad del producto, es decir, adulterarlo, por ejemplo. Y entonces vemos que hay envases que tienen en las tapas un sello de seguridad en el cual te indica que si ese sello o si esa tapa tiene ciertas características, pues ya no confiar en el producto porque ha sido alterado. Bueno, pues todo eso es parte del diseño del producto, ¿no? En cuanto a sus empaque, envase o embalaje. Otra característica es que promueve la venta, es decir, debe de notarse qué producto es el que viene ahí envasado, ¿sí? Facilita el uso del producto en muchas ocasiones para movilizarlo y almacenarlo, proporciona el valor de reutilización al comprador y obviamente facilita todo lo que hemos estado hablando, el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. Se nos termina esta sesión, nos desconectamos y nos volvemos a conectar de manera inmediata, ¿sale?